37 minutitos pasaron de las 8 de la mañana, y quiero ayer mencionar algo que ocurrió, a ver, ¿cómo decirlo?, ¿no? Allí donde la mayoría de los ojos de la sociedad no llegan, que son esas oscuridades de palacio que tiene tribunales, en las que este grupo, este trío, que hoy maneja la cabeza del Poder Judicial, se autoindultó, digamos, ¿no?, frente a lo que fue una presentación de Cristina Kirchner en el caso de Lorenzetti. Recuerdan que andaba por los canales diciendo que Cristina, iban a resolver la cuestión de Cristina porque la sociedad merecía, porque los tiempos procesales, por no sé qué. Bueno, fue recusado por Cristina. Ayer resolvió que ese procedimiento no era el que debía ser, y consiguió la anuencia de los otros dos cortesanos. Lee el tuit que puso Juan Martín Mena, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Cuando desaparece el derecho solo queda la barbarie. Algunos la van de demócratas, otros de juristas o respetuosos del Estado de Derecho y la República. Muchos creen que se puede ser neutral. Cuando se den cuenta va a ser demasiado tarde. Hoy la Corte rechazó la recusación de Cristina Kirchner contra Lorenzetti en la causa Vialidad, aquella en la que quieren condenarla y que el pueblo no pueda elegirla. ¿Y quién firmó eso? El propio Lorenzetti. Él mismo analizó, consideró y resolvió sobre sí mismo, juez y parte. Sus dos colegas se lo permitieron, lo avalaron y firmaron con él. Fingen diferencias, pero a la hora de violar la ley y cargarse la democracia por inescrupulosos intereses, se ordenan y los ordenan fácilmente. Fuerte, ¿no? Digo, es el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, además ha sido funcionario también en el área durante los gobiernos anteriores, previos, sabe de lo que habla, está en línea Juan Martín Mena. Juan Martín, ¿qué tal? Roberto Caballero, Marcos Citadini y Majo Castel saludan desde la 530. Buen día. Buen día, Roberto, Majo, ¿cómo están? Bueno, acá un poco sorprendidos porque si yo no hubiera visto tu tuit no me hubiera enterado sinceramente de lo que pasó. Le pasa, imagino yo, a millones de argentinos. Sí, absolutamente. Bueno, y en gran parte también es por eso que lo hacen y lo pueden hacer tan fácilmente, ¿no? Porque juegan mucho con que lo que pasa dentro de los palacios de justicia nadie lo sabe, a veces son muy difíciles de explicar las cosas, pero lo que ocurrió es un disparate más de esos que son inaceptables. Uno cree que algún día va a haber un límite, que se va a encontrar un límite, y no se cansan de franquear los límites y de sobrepasarlos. Esto que pasó ayer, la expresidenta de la Nación presenta una recusación puntual, muy fundada con sus abogados, para pedir el apartamiento de Ricardo Lorenzetti. Está garantizado, no solo por la Constitución, no solo por los tratados internacionales, sino por fallos de la misma Corte Suprema de Justicia, que un justiciable no puede, no debe tolerar la participación de un juez cuando exista temor de parcialidad. Ni siquiera tiene que estar comprobada la temor de parcialidad. Tiene que tener temor de parcialidad el justiciable. Bueno, Cristina presenta una recusación fundadísima, pidiendo el apartamiento de Lorenzetti, que había ido a programas de televisión, había opinado respecto del curso de la causa Vialidad en relación con el proceso electoral de este año. Entonces, en función de eso, dijo, no, bueno, acá obviamente hay un claro prejuzgamiento, están queriendo politizar más aún esta causa que nació permanentemente atada a los procesos electorales. Roberto, vos sabés que desde que comenzó esta causa, cada hito, cada paso procesal, desde cuándo se la procesó, cuándo fue a juicio, cuándo empezó el juicio, cuándo terminó el juicio, siempre esta causa desde el día que nació fue digitada y cronometrada con los procesos electorales para condicionar a Cristina Fernández de Kirchner. Bien, anuncia el lunes por la tarde que va a ser candidata nuevamente para ser elegida por los argentinos y le resuelven rechazando la recusación en 48 horas. Y lo más grave de todo, participa el propio Lorenzetti. O sea, no tiene pies ni cabeza en términos jurídicos lo que esta gente está haciendo en el afán de sostener esta persecución política, de usar, de estrujar el sistema de justicia argentino para condicionar nuestra democracia y la política. Y lo que digo de los otros colegas es porque no paran las operaciones políticas, mediáticas respecto de los enfrentamientos que tienen entre ellos. Y la verdad que es vergonzoso porque a la hora de seguir las instrucciones que tienen
a la hora de condicionar ni más ni menos que lo más sagrado que tiene este pueblo, que es un pacto que hizo hace 40 años, de vivir en democracia, para afectar un proceso electoral, inmediatamente se ponen de acuerdo y le permiten a él firmar. Como vos bien decías recién, tenemos toda la juridicidad, todo el sistema de justicia en nuestro país en manos de 3 tipos. Eso es absolutamente inviable, inadmisible. Entonces, si no se ponían de acuerdo los 3, tenían que convocar a otros jueces ajenos a la Corte para decidir. Con tal de no hacer eso, le permitieron a Lorenzetti decidir su propia suerte. Claro. Pero es un disparate jurídico. O sea, sinceramente yo digo, ese tuit estaba en la ruta, viajando de un lugar al otro, y lo escribí con un nivel de enojo importante, porque de verdad, digo, yo no quiero generalizar cuando hablo del Poder Judicial, porque está lleno de funcionarios y funcionarias que se rompen el lomo trabajando por la justicia. En este momento acabo de llegar hace unas horas a Mar del Plata porque tengo la apertura del Congreso Provincial. Todos los jueces y juezas de la provincia de Buenos Aires hacen su seminario aquí en Mar del Plata. Está lleno de gente buena. Ahora, todos lo dejamos pasar porque el Bolonqui lo tiene otro, porque el que persigue a Cristina es otro. Digo, va a ser tarde cuando nos demos cuenta que del reglamento que tenemos para vivir, que es la Constitución y la ley, no queda nada. Y como decía ahí, cuando el Estado de Derecho desaparece solo queda la barbarie. Claro. Después no nos quejemos ni nos arrepintamos. Nos estamos llevando puesto por una persecución política completamente inescrupulosa. Nos estamos llevando puesto la democracia y el Estado de Derecho en la Argentina. Y cuando el Estado de Derecho desaparece, desaparece para todos, ¿eh? Entonces, es realmente muy preocupante cómo siguen dando los pasos solo porque nos acercamos al proceso electoral. Claro. Y Cristina anunció una candidatura. Claro. Dejen al pueblo vivir en paz, hagan su tarea, recuperen la noción de servicio de justicia. La gente le está pasando para el traste. Hay miles y miles de problemas que resolver. Dejen de jugar a la política y que resuelvan los problemas de la gente, como si no tuviera cuestiones para resolver la Corte Suprema y los tribunales de nuestro país, para andar sometiéndose a este tipo de payasadas, sí. ¿Cómo te va, Marcos? No, Marcos, te quería preguntar, digo, por supuesto, el marco que planteas es no solo tremendamente angustiante y preocupante, sino que nos atañe efectivamente a todos. No es solo la persecución a Cristina Kirchner, sino que es una señal a todos los dirigentes políticos y a cada uno de los ciudadanos de que va a haber discrecionalidad para con nosotros. Te pregunto, digo, por los demás elementos que pueden parecer menores, digo, por ejemplo, que la decisión haya sido un miércoles, no un martes o un jueves, que es la habitual situación de la Corte. Digo, me parece que hay una señal, que por todos lados además haya habido tapas de diarios y editoriales hablando de que esto se va a decidir rápido, que se va a decidir antes de las elecciones. Hay ahí también un contexto que está mandando un mensaje, ¿no? Absolutamente, Marcos, absolutamente. Y vos fíjate que eso fue también, como bien marcás vos, lo que genera una normalidad absoluta. Si la Corte resuelve los martes y los jueves, ¿por qué saca esta sentencia a las corridas un miércoles a la tarde? Claramente están pasando cosas anómalas y cuando uno ve lo que resuelven mal. O sea, resuelven violando la propia ley que ellos tienen que garantizar y que custodiar. Entonces, efectivamente, como bien decís, esto se enmarca en anormalidades y en un poder mediático concentrado que inició esta causa, porque recordemos, mira, lo más grave a mí que me preocupa mucho sobre esta causa, vos sabés que salvo muy poquitas excepciones, absolutamente nadie vio el juicio de vialidad. Vos sabés que no se pudo comprobar un solo elemento de las barrabasadas que sostuvieron en ese juicio, Marcos. Sí. Pero se cansan los diarios, los grandes diarios, no te esa Clarín, La Nación, 3 toneladas de prueba, 12 toneladas de prueba. Le dicen cualquier cosa a la gente. No hubo una sola prueba respecto de la novela, pero la novela la sostienen. Y si ahora la sostiene la Corte, se terminó. O sea, en la Argentina no hay más derecho que buscar. Entonces, uno cree que va a haber ciertos límites, que alguien le va a poner el cascabel al gato y va a decir, no, miren, con esto no se puede. Digo, yo a veces me pregunto cuando es esas peleas de poder, ¿para qué carajo quieren ir a la Corte? Claro. Si después con 2 gritos, 2 tapas los diarios, los ordenan y los mandan a firmar cualquier cosa. ¿Cuál es la ambición de llegar a esos lugares de poder si después vas a ser, como dijo Cristina, una mascota
que va a obedecer y vamos a ver la colita. Me parece una vergüenza lo que está pasando, pero es grave, digo, es muy difícil a veces, yo quiero y es muy complejo explicar una causa así, pero lo único que hizo el Poder Judicial es avalar un libreto, una novela que se escribió en otro lado, que se escribió en medio de comunicación y que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Y lo peor, ratifican conductas absolutamente insanas e ilegales. Recordemos que en esta causa, uno de los jueces que la juzgó y la condenó, y el fiscal que la acusó, jugaban al fútbol en la casa particular de Mauricio Macri. Claro. O sea, en la Quinta Los Abrojos, ni siquiera era que se lo cruzaron un día públicamente. Jueces de la Cámara de Casación que tuvieron que revisar esta causa, jugaban al tenis o participaban de cumpleaños. O sea, muchachos, no se puede, no hay reglas. ¿Y ahora qué hace la Corte? Lo mismo. Sale a la protección de Lorenzetti, su miembro. No lo corran, no aceptemos que se vaya. ¿Cómo le vamos a permitir a Cristina que ejerza un derecho y aparte a uno de los jueces? Sí. O sea, es una constante de esta causa haber sostenido desde el día 1 una ilegalidad detrás de otra. Y así son infinidades, ¿no? Es una condena por 52 obras, pero se hicieron 3 peritajes. O sea, le cargaron 10 muertos, pero había un solo cadáver. Claro. Así está toda agujereada esta causa, es insostenible, pero bueno, no deja de indignar, pues, que uno sepa en qué marnada y en qué arena se mueve, que la Corte también se prenda en ilegalidades y atropellos pero tan burdos y tan berretas, ¿no? Ahí te pregunto por diferencias y similitudes con lo que pasó con la experiencia de Lula en Brasil, porque uno ve por todos lados que se dan arbitrariedades como estas que estabas describiendo en un proceso y en el otro, pero lo planteo, pero allí la Corte Suprema, por lo menos después, al final termina jugando diferente, ¿no? Sí, absolutamente. Fue una Corte que en un principio avaló la investigación de contra Lula, de Sergio Moro, para que comience esa investigación, pero cuando fue a conocer el fondo del asunto, dijo, muchachos, esto es un disparate. O sea, acá se violaron todos los derechos del expresidente, esto es inadmisible, y anuló absolutamente toda la causa. Pero era un disparate con exactamente las mismas características de lo que hicieron acá. De hecho, recordarán todos ustedes, se visitaban y sacaban fotos cuando hacían esta estrategia. Digo, la foto Lorenzetti-Bonadío Moro, la tenemos todos en la retina. Porque cuando hicieron esto, que fue un programa regional, entre ellos conversaban y se explicaban cómo tenían que hacer esta barbaridad. Bueno, en Brasil funcionaron los resortes de la democracia y de la justicia, y la propia Corte, no cambió un solo miembro, la propia Corte que permitió que Lula vaya preso cuando avaló al principio la investigación de Moro, cuando le llegó el trámite completo de la causa, dijo, no, señores, disculpen, pero esto es un disparate. Lula ya había obtenido la libertad, la Corte anuló absolutamente todo el proceso. En esta causa de vialidad, yo no recuerdo bien ahora, Roberto, pero los abogados de Cristina deben haber ido a la Corte unas 13, 14 veces. Sí. Con distintos planteos, ¿no? A lo largo de una causa que empezó en el 2016. Sí. En todos decía la Corte, no, venga cuando haya sentencia definitiva, porque esta Corte, usted puede tener razón, pero venga cuando haya sentencia definitiva. Bueno, ahora fue con sentencia definitiva y le están diciendo todo que no. Claro. O sea, no quieren estudiar el caso. No lo va, un juzgamiento en el que se condenó, más allá de 10, 12 funcionarios nacionales y provinciales, a una expresidenta de la Nación, y la Corte está viendo todavía si abre el caso para estudiarlo o si lo desecha como si fuera intrascendente. Claro, una falta de respeto. Una falta de respeto. Juan Martí, te dejamos, sabemos que estás muy ocupado hoy. Gracias por estos minutitos. No, por favor, gracias a ustedes, Roberto. Fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo muy grande. Hablamos con el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Yo me acuerdo que Lorenzetti era la cobertura política de Irurzun, Martín Irurzun, el creador de la famosa doctrina que llevó a prisión a empresarios, a dueños de medios de comunicación. No digo porque
te llevaban detenido en base a esa doctrina que decía que si eras kirchnerista ya eras culpable y tenías que demostrar tu inocencia, era al revés, y obtenías beneficios en el proceso si acusabas a otro, es decir, si participabas de la delación a otros que si hubieran estado complicados o no estuvieran complicados, pero que querían recuperar la libertad. Ustedes saben que el bien más preciado de una persona es la libertad. Cuando te amenazan con quitarte la libertad, o tu libertad depende de inculpar a otro, ¿sí? Bueno, eso es lo que propiciaba la doctrina Irurzun. Así que ese es Lorenzetti. Y este es el personaje que ayer quiso dar una señal. Inmediatamente después de una nota del domingo, en la que Joaquín Morales Solá le planteó directamente, los emplazó directamente, para que resuelvan negativamente la queja, el planteo de Cristina ante la Corte en la causa vialidad, y hasta le puso fecha. Y les dijo que, ojo, con el recurso, pues, deben tener los teléfonos pinchados, deben tener de todo, ¿no? Porque les dijo que, ojo con eso que estaban pensando, porque hay alguno en la Corte que dijo, yo me quiero sacar encima esto. Ojo con eso que están pensando de agravar la pena, porque eso estira el plazo. Mirá en los detalles que están, ¿no? O sea, agravan la pena, como pidió el fiscal, el procurador interino eterno, Casal, entonces automáticamente hay que revisar todo de vuelta. ¿Se entiende? Entonces, eso iba a estirar el plazo y a Cristina le va a permitir participar de las elecciones. Yo les aviso que, en términos de proscripción o no, Cristina ya está en condiciones en algún tribunal internacional, ¿no? Porque vemos que en la Corte no tiene mucha escucha, de pedir fueros. Los fueros que tiene un candidato. Una vez que vos te pronunciás de que vas a ser candidato, vos ya tenés fueros. Históricamente, la jurisprudencia argentina dice eso, la Corte Suprema dice eso. Ahora, ¿qué pasa cuando la Corte Suprema está podrida? Habrá otras instancias internacionales. Supongo yo. No, pensaba este gobierno le sienta al pelo esta Corte, ¿no? Porque pienso no solamente en esta causa, sino también cómo tienen, lo dijo Cristina en su entrevista del lunes, cómo tienen dormido o cómodamente estancado el decreto 70 que alteró las condiciones de vida de los sectores populares en la Argentina, digamos, que dio vuelta desde cosas muy chiquitas hasta cosas más notorias y grandes, digo, no parece haber avance tampoco, ninguna intención en ampliar los miembros de la Corte, que te quede todo así. Es que, a ver, vamos de vuelta, ¿no? El pago de la deuda necesita un tribunal, una corte, intérprete constitucional que sea totalmente funcional a esto que está alteradísimo, en proporciones y en justificaciones. Digo, la economía argentina hoy está subordinada, las decisiones en materia económica está subordinada al pago de la deuda, ¿sí? Por supuesto. Y hay un entramado jurídico que esta Corte Suprema avala para que eso no sea subvertido, no sea revertido ni sea complicado. Sí, y no parece tener límite, porque cuando uno ve los vencimientos en los próximos años, la única respuesta que tiene el gobierno a eso es más ajuste, a la espera de unas inversiones que no llegan, o de los frutos, ¿no? de la extracción de los recursos naturales con escasísimos procesos para valorizar, para darle valor agregado a eso, y sin mucho más. Digo, por delante, ¿no? Planes de ajuste de cuanto organismo chiquito o grande sea. Podemos hablar ahora de números. En un ratito Marcos estaba por decir algo. Diga, Marco. No, que el proyecto de coloniaje necesita más que el poder político, ¿no? O incluso hasta el poder corporativo, necesita el poder judicial adentro. Totalmente. Bueno, en eso estamos. Vamos a separar un poquito, volvemos con Marco, tenemos ahí unos audios para repasar. Tenemos todavía una entrevista muy importante, porque Cristina va a estar viajando a Corrientes, así que vamos a dar una entrevista en relación a eso. Majo Castero, vamos a ir profundizando, tema deuda, tema ajuste. Ayer hubo una movilización grandiosa, que reunió a muchos sectores afectados por este ajuste ordenado por el Fondo Monetario Internacional. También vamos a dar cuenta de eso, pero ahora sí, respiramos con esta tanda. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos